Vamos ahora a la evidencia fósil que tenemos en la roca sedimentaria. En todo el mundo encontraremos miles de millones de fósiles enterrados por arenas, barros, arrastrados por agua. Su estado de conservación, sin embargo, nos habla de un entierro muy rápido y una fosilización consistente con un gran diluvio. Se estima en realidad, para ser más exacto, 1 millón de millones de fósiles, los cuales, debo decir claramente, estos son la mayoría fósiles marinos, fósiles que son de plantas, de árboles, de arbustos, y la gran minoría, pero la gran minoría son vertebrados, menos del 1%. Sin embargo, de ellos ya se han recuperado 200 millones de fósiles, lo cual resta prácticamente la totalidad, 999.800 millones aún por recuperar. Sí, es una cifra estimativa, por supuesto. Hoy en día la fosilización es extremadamente inusual, no existe prácticamente, no vemos en ninguna parte animales en el campo o en el lugar abandonado que estén fosilizándose, porque no es una ocurrencia, no es lo habitual, no sucede eso. Lo que sí vemos es que los animales cuando se mueren se descomponen y desaparecen, pero nos trae entonces la pregunta, ¿cómo podemos tener debajo de nosotros, en capas sucesivas, miles de millones o 1 millón de millones de fósiles enterrados en este momento? Solo un diluvio universal, catastrófico, podría explicar esto. Todos los fósiles que vemos, por definición, han sido enterrados en capas sedimentarias, y las capas sedimentarias son formadas por fluidos, lodos o agua. Estas capas sedimentarias han enterrado sin oxígeno a muchos fósiles, los cuales son conservados por ese efecto, que se fosilizan, pero también demuestran muchos de ellos una destrucción, un desmembramiento, lo cual indica gran violencia, un fenómeno de gran envergadura. Y los animales con tejidos blandos también, les voy a mostrar unos ejemplos, pudieron también fosilizarse, como los pulpos, las mantarrayas, las jibias, los cuales en la vida natural desaparecen solamente en días. Cuando ellos mueren en el agua, simplemente se desaparecen, se disuelven, se los comen y no queda nada, ni un rastro de ellos. Pero aquí están perfectamente fosilizados, como les mostraré. Nuevamente, esto ocurre solamente en un entierro rápido. Encontramos grandes entierros de fósiles en todas partes del mundo, en todos los continentes, lo cual nos habla de un diluvio universal, entre otras Norteamérica, Sudamérica, Asia, Europa, África, Australia. Todos estos fósiles que encontramos están todos o destruidos o fosilizados, pero hay muchos ejemplares de que no están necesariamente fosilizados. ¿Qué es lo que sucede cuando en la vida natural hoy día un pez se muere? Primero lo que hace es se hincha, se produce una flotación y los depredadores darán cuenta de sus carnes, de sus partes blandas. Cuando eso ya está relativamente limpio, los huesos caen al fondo. Y en el fondo los microorganismos y los gusanos que están allí se encargarán de comer el resto de los huesos y lo dejan absolutamente limpio. Esto es muy relevante porque el mar no está lleno de fósiles, no está lleno de huesos de peces o ballenas o tiburones o lo que sea que se han destruido, se han muerto. Bueno, además que los animales que pudieran haberse caído también al mar también han sido disueltos, como decía, por estos fenómenos. ¿Qué es lo que pasa, sin embargo? La figura a la derecha nos muestra un pez nadando feliz cuando de repente es tapado por una luz de barro, como se ve allí, es totalmente cubierto, sin oxígeno, y este al quedar enterrado va a fosilizarse, es decir, va a reemplazar sus espacios, sus moléculas orgánicas por minerales. Y también lo mismo sucede en la Tierra, cuando los animales caen en la tierra, también son consumidos por todo el tipo de depredadores y después serán también los huesos destruidos por estos organismos que se encargan de hacer esta faena. Por lo tanto, es común verlos desaparecer.
En el caso, por ejemplo, de un árbol, si se cae, se destruye, el árbol se va a podrir y se va a desaparecer dentro de un periodo también bastante corto. No es de una vida de millones de años en ningún caso. Sin embargo, habiendo dicho esto, el Museo de Australian National Dinosaur, está en Canberra, en Australia, muestra esta imagen. Un animal que parece un dinosaurio que se cae hasta el fondo, se muere, se cae y se hunde al fondo, entero. Se llena, se posa en el fondo del mar y allí se fosiliza, como se está viendo. Así nomás empieza a ser tapado por millones de años de capas y después, porque se erosiona a un costado, lo encuentran. Bueno, esto es exactamente como no sucede, como la evolución quisiera mostrar que sucede así, pero no es así, simplemente. También quería discutir un poco el por qué los seres humanos antediluvianos, el prediluvio, no se encuentran, son muy escasos dentro de lo que se conoce. De hecho, hay uno o dos ejemplares solamente que pudieran decirse que tuvieran alguna relación con seres prediluvianos, menos aún los gigantes o cosas así que normalmente la gente quisiera saber. Lo que pasa es que se cree que existieron antes del diluvio alrededor de 350 millones de humanos, que son una proporción menor dentro de todos los millones de seres vivos que existían. Y cuando vino la destrucción, pensemos que la voluntad de Dios era destruir justamente a estos humanos. Por lo tanto, el hecho que se hayan preservado o se hubiesen preservado no era tanto la idea era destruirlos. Actualmente, aunque se hubieran preservado, no se han encontrado mayores rastros de estos seres prediluvianos porque se diluyen en la gran cantidad de sedimentos que hay y la gran cantidad de otros fósiles que existen, lo cual no descarta que algún día, por cierto, se encuentren algunos ejemplares que pueden comprobarse que son. También hay una cosa muy interesante que no vamos a tratar necesariamente ahora, que se han descubierto una cantidad enorme de animales o fósiles vivos, es decir, fósiles que estuvieron en un momento, están por supuesto representados en los fósiles que murieron en el diluvio, efectivamente, pero hoy día están vivos, como por ejemplo el celacanto. El celacanto es un ejemplar fantástico que vamos a hablar en otro programa, pero este animal, este es pez, se suponía extinguido hacía 60 millones de años, pero hoy día está vivo. Lo mismo que la langosta que está en la imagen, se ve fosilizada, es igual a la de hoy día. La mantarraya también, la estrella de mar, la cucaracha, el pollo, el matapiojo, libélula. Todos estos seres no han cambiado su forma, es igual hoy día que lo que era en el fósil. Ahora, cuando a los fósiles esos se les asignan millones de años, lo que se está pretendiendo es que esos fósiles no necesitaron evolucionar porque ya eran perfectos, lo cual es una explicación bastante conveniente. Pero yo diría, la mejor explicación sería que no han cambiado porque no han evolucionado. Nadie evoluciona. A lo más, una especie se adapta a un medio, se adapta a una condición, pero eso es dentro de la misma especie. Y al ver a estos fósiles vivos, como decía, está llevándonos a la cabeza una idea, que no ha habido tal evolución, que tal adaptación sí, pero no evolución, y que es muy reciente, porque en los mismos periodos que se dice que estos han vivido, 20 millones, 30 millones, depende del caso del autor que pone los millones de años, también se supone que otros seres evolucionaron en una gran cantidad, como por ejemplo los simios a hombres en 6 millones de años, que es mucho menor del tiempo que le asignan a ellos, que no cambiaron en nada, lo cual produce también una confusión bastante grande. Son todas suposiciones, son todos modelos, pero eso lo vamos a ver también en un programa separado, como los fósiles de chimpancé son fósiles de chimpancé, como los chimpancés hoy día, los que están vivos, no tienen ni una relación con el ser humano. Pero como digo, lo veremos eso en un tema separado. Existe también un fósil viviente de un pino que se llama el Wollemi Pine. Este se ha encontrado en Australia, supuestamente extinguido desde el periodo Jurásico, 150 millones de años atrás. Todas estas son fechas evolucionistas, no son uniformistas, se llaman estas. No son, desde luego, lo que los creacionistas creemos.
porque no hay fósiles del Wollemi pine desde el Jurásico al presente, y esto lo hacía suponer extinguido. Sin embargo, fue encontrado y lo describió como un dinosaurio vivo a este árbol. Y el Wollemi actualmente está allí, idéntico a como estaba como fósil, o sea, nunca evolucionó. Y partimos con las imágenes de entierros masivos de peces en todo el mundo. Como relataba anteriormente, los peces no subieron al arca, desde luego, y los peces fueron protegidos por Dios por bolsones de agua, los cuales Él les daba las condiciones de nutrientes, las condiciones de no enterrarse, no quedar fosilizados, y se salvaron una cantidad, pero la gran mayoría, desde luego, fue enterrado y fosilizado. Podemos ver en estos cuadros una cantidad enorme de peces, una pantalla llena de peces menores allí. Después, fósiles de trilobites. Los trilobites se encuentran por millones en fósiles. Estos trilobites son un antrópodo marino muy interesante porque el trilobite es de gran complejidad. Sin embargo, está puesto en la parte más baja de la columna geológica, suponiendo que los trilobites son de una muy pequeña complejidad o mucha simplicidad, lo cual es exactamente lo contrario. Pero otro programa vamos a analizar eso. Tenemos también peces y murciélagos que están juntos en esta imagen desde Francia. Peces y murciélagos. Un cocodrilo y peces también de una imagen de Alemania. O un tiburón en Biblos, en las montañas del Líbano, o sea, en las alturas del Líbano, se encontró este tiburón fosilizado. Debe ser también un alcance, debido a que los tiburones no tienen huesos, sino que tienen huesos cartilaginosos. Ellos no se fosilizan, no deberían estar fosilizados. Y de hecho, lo único que se encuentra de los tiburones habitualmente son los dientes. Y estos dientes hay muy grandes, que se supone que eran muy grandes anteriormente, y los más pequeños de hoy día. Pero es muy inusual encontrar tiburones fosilizados. Sin embargo, aquí hay uno. Y fue fosilizado porque, pese a ser de un tejido más bien blando, pudo fosilizarse por la rapidez del cubrimiento con barro. Y quedó desde luego sin oxígeno, por lo tanto se pudo fosilizar. Vemos también acá un fósil de mono que fue encontrado, de un mono lemur, que fue encontrado en Alemania, que se le identificó como Ida, se le puso un nombre. Pero es muy interesante porque podemos ver en su cuerpo que tiene una zona azul más oscura alrededor. Y eso nos está indicando que fue enterrado en forma abrupta, o sea, fue enterrado vivo, básicamente, no estaba muerto ya, fue enterrado vivo y en forma abrupta pudo fosilizarse y quedó marcado lo que era en los tejidos blandos. Podemos ver a la derecha de la imagen también un lemur que actualmente son la mayoría que viven en Madagascar. También en el fósil en Butte, en Green River, en Estados Unidos, podemos encontrar este fósil de caballo con peces alrededor. Obviamente habla de animales terrestres y peces que han sido enterrados juntos, lo cual habla sin duda de una gran catástrofe. Aquí tenemos un caso muy interesante. Este es una cantidad de 31 iguanodones que fueron enterrados todos juntos en un abismo que se formó posiblemente con el diluvio, y fueron arrastrados estos 31 iguanodones y fueron descuartizados. Prácticamente llegaron al fondo, descuartizados, y quedaron allí sepultados con barro, tierra, hasta que pasó mucho tiempo, hasta 1878, en que mineros de carbón, que estaban cavando una mina en el sector, se encontraron con todos estos restos. Y dieron cuenta a la autoridad y los retrajeron, los sacaron de ese lugar. Ahí en la imagen de mano izquierda podemos ver el tamaño relativo del hombre y del iguanodón. Y en la parte de abajo podemos ver los restos que se recuperaron desde el lugar que se llama Benissart, en Bélgica. Estos se volvieron a armar, se volvieron a poner juntos, y en mano derecha podemos ver la imagen que hoy día muestra el Museo de Benissart en Bélgica. Los iguanodones, los que se rescataron, y podemos ver las tremendas manos que tienen, los tremendos huesos, unos animales completos que se pudieron rearmar. Por cierto, habla todo esto de una gran catástrofe. Siempre
confirma una gran catástrofe. Pero aquí tenemos un caso más dramático todavía. Más de 100.000 ballenas enterradas todas juntas a 30 kilómetros de la costa del Perú, en Cerro Blanco, en Ica, Perú. Se descubrió en 1999 y en el sitio también se encontraron una cantidad de marsopas, tortugas, focas, peces, perezosos y pingüinos. Todos ellos bajo más o menos 80 metros de sedimento y sin una demostración que hayan estado allí por mucho tiempo, porque no tenían ni gusanos ni incrustaciones. Lo importante de este hallazgo de las ballenas es que son una cantidad enorme, enorme, que fueron todas enterradas. Todo esto está a 30 kilómetros al interior de la costa de Perú. Las ballenas se dividen entre las que tienen barbas y las que tienen dientes. Las que tienen dientes son los cachalotes. Y quería mostrarle una característica de las que tienen barbas, que son estas como filtros que se ven en la boca, los cuales ellos usan para absorber agua, tragar agua en gran cantidad en su cavidad interior, y después la expulsan. Cuando la expulsan, filtran y dejan adentro todos los animalitos, los krill, los langostinos que ellos quieren comer, las jibias, en fin. Y esto que se queda adentro, ellos simplemente es lo que se comen y esa es su alimentación. Pero lo interesante de conocer es que esas barbas, esos filtros, tienen un pegamento muy débil, así que cuando la ballena muere, estas barbas se desprenden casi a las 2 horas de haber muerto el animal, porque tiene ese pegamento que no la sostiene mucho más. Y de hecho la cabeza se muere, que del animal que ha muerto, se cae a las 2 semanas también, cae muy luego al fondo del mar, queda flotando y la cabeza se cae. Así que esas son indicaciones de tiempo que nos da de cuando hay un proceso de muerte en una ballena. Bueno, lo interesante de este descubrimiento de Cerro Blanco en Perú es que las ballenas que se han encontrado, todas, como se ven en la imagen, tienen sus barbas puestas. Como se ve arriba en una imagen grande, larga de toda la cabeza de una ballena, y abajo se ve, acá al lado derecho, se ven los detalles de las barbas que están en su lugar. Esto nos indica una cosa, que fueron enterradas súbitamente, en forma dramática, por justamente una catástrofe. Lo que siempre la escritura nos ha descrito, esto fue una catástrofe, no un uniformismo, no sea una cosa de millones de años que fue arrastrándose de a poco y las cosas pasando en forma muy gradual. Esto es catastrófico, es instantáneo y esto son demostraciones de que así fue. Hay expertos en esta área de Cerro Blanco que estiman que las 100.000 ballenas pueden ser cerca de 1.000.000. Es decir, tenemos una gran cantidad de animales, todos concentrados en un lugar que, por cierto, no es lo natural. También en el desierto chileno, cerca del puerto de Caldera, cuando se estaba haciendo la ampliación de un camino, el desvío de un camino, se vinieron a encontrar 80 ballenas, espermas, que estaban enterradas allí y se empezaron a descubrir y vieron que incluso habían unas sobre otras, que se supone que es una madre y una hija, y otras que son fósiles completos. Esto todavía está en desarrollo, se está descubriendo, se está estudiando y por cierto va a dar una información fantástica. Por cierto, esto es dentro del desierto, en lugares donde supuestamente no debería haber agua, pero todo esto es, desde luego, con la catástrofe, con el cataclismo que hubo, los terrenos subieron, otros bajaron, las cuencas se armaron y todo es un desorden, lo que pasó en su momento. También quiero mostrarles, en Argentina, en la Patagonia, se han encontrado numerosos fósiles. Estos fósiles están reunidos en un estupendo museo llamado MEF, de Egidio Ferruglio, en Trelew, en Argentina. Es un museo fantástico que tiene muchas imágenes, tiene muchos fósiles de diferentes dinosaurios, animales de esa época. Ellos han hecho un estupendo trabajo. Pero saltamos ahora a Liaoping, en China. En China se han encontrado también, en uno de los entierros de allí, 20.000 fósiles. Aquí tenemos la imagen de un ictosaurio de 4 metros de largo, que es bastante grande. El ecosistema que se han encontrado incluye erizos, antrópodos, ictosaurios, también coníferas. Y ese entierro masivo se identificó, entre comillas, de 252 millones de años. Por supuesto que no coincidimos porque creemos que es parte del diluvio.
Hay un gran parque en los Estados Unidos que se llama el Dinosaur National Monument. Este es uno de los más grandes que hay porque tiene una muralla donde están incrustados allí los huesos de fósiles, todos, la mayoría de ellos destruidos. Podemos ver en las imágenes una cantidad de dinosaurios, huesos enormes de dinosaurio también, un hombre observando estos huesos para comparación de tamaño, otro más para comparación de la muralla, que de hecho es la más grande que se ha encontrado de todos estos fósiles en el mundo. Podemos ver el pequeño tamaño que se ven los hombres comparado con el tamaño de la muralla. Otro estegosaurio, también en los museos de ese lugar, y un dinosaurio más pequeño, ¿sí? Para comparación con un hombre, para comparación de tamaño. En Karoo, en Sudáfrica también, se ha encontrado una cantidad enorme de fósiles y hay otra muralla, como se ve allí, con restos todos destruidos, todos desmembrados, como se ve debajo donde está observando la gente. Algunos se han rearmado. A propósito, muchas partes de estos huesos no son huesos, sino que son plásticos, son rearmados, son copias. Y aquí tenemos el Elatosaurus de Karoo. Son en general animales un poco diferentes a los que vemos en Estados Unidos, pero son todos fósiles y con las mismas características de desastre en sus cuerpos. También tenemos en Australia los dinosaurios de Victoria, esos son más bien teóricos, pero se han encontrado algunos ejemplares. La formación también de Winton en Australia, donde también hay más animales grandes, masivos, pero también nuevamente no extinguidos todos ellos, pero diferentes necesariamente a los de África y los de Estados Unidos. Aquí hay otro que es un wallaby gigante. Un wallaby es un canguro gigante. Y aparece en la imagen de la izquierda, se cree que es del Pleistoceno y se llamó Protemnodon. A la derecha vemos el fósil encontrado de un armadillo. En Alemania también, en Solnhofen, hay una cantidad enorme de animales de todo tipo. Por ejemplo, el Archaeopteryx, en la imagen izquierda, nos muestra el que se pretendió era el traspaso de un dinosaurio a un pájaro, que es una de las posiciones de la evolución. Este Archaeopteryx por mucho tiempo estuvo en estudio, estuvo en cuestionamiento, en discusión, pero se encontraron varios ejemplares más. Está extinguido, pero eso no significa que los ejemplares no dieron más información de él. Y efectivamente todas las formas que tenía, las aptitudes que se le veían, tenía plumas, es un pájaro, y es un pájaro que definitivamente era diferente, porque tenía una cola larga, pero era pájaro. Al lado derecho podemos ver la imagen de un pato también fosilizado. Después, en mismo Solnhofen, en Alemania, tenemos un Triceratops, un animal mayor, y saltamos al desierto de Gobi, en Mongolia. Allí podemos ver 25 dinosaurios juveniles que fueron enterrados también súbitamente en barro cuando arrancaban todos en la misma dirección, se ven las huellas. Los adultos no lo acompañaban como era la costumbre. Las partes azules también de los tejidos nos indican que se fosilizaron, se terminaron de fosilizar cuando ya estaban enterrados vivos y ahí terminaron o sea, no estaban muertos de antes, básicamente. Eso es lo que se quiere explicar. El Museo de los Rockies, también en Montana, Estados Unidos, tiene una colección más grande del mundo de Tyrannosaurus Rex. Ahí podemos ver unas cuantas imágenes, una gran pata de Tyrannosaurus Rex, que muchos de estos son huesos, son simplemente no se han fosilizado, y esto crea un tremendo problema. Hay un caso de la doctora Mary Schweitzer, donde encontró dentro de huesos de dinosaurio, en Montana también, en Hell Creek, encontró material orgánico biológico, el cual estaba vigente. Y si el animal había sido extinguido hacía 70 millones de años atrás, no era consistente con encontrar ese material biológico, que también lo presentamos en otra serie. Podemos ver ahora un Tiranosaurio Rex rearmado en el mismo museo. Y saltamos a Líbano. Líbano es un lugar
podemos decir casi desértico, donde se encontró este pulpo fosilizado, que es muy raro, porque el pulpo, como contaba anteriormente, es de material, de una carne muy suave, por lo tanto no debería fosilizarse según la teoría. Pero este fue descubierto, fueron 5 de hecho, 5 pulpos descubiertos, supuestamente de 95 millones de años. Y es una sorpresa, porque al no tener tejidos duros debería desaparecer solo en días después de morir. Es como registrar más o menos el estornudo de un dinosaurio. Es una cosa rarísima. Ellos tenían restos de músculo, fósil, restos de músculos, tinta, agallas, boca, ojos, 8 tentáculos con sus ventosas. Y son muy parecidos a los pulpos modernos, o sea, no evolucionaron. Y desde luego fueron enterrados sin aire, súbitamente por una luz de barro para poderse conservar así. Pero el hecho que se haya impreso en la roca nos está diciendo que fue súbitamente enterrado. Otra particularidad de estos entierros es que se han encontrado las bolsas de tinta, la tinta que tira el pulpo, y se puede reconstituir, se hidratan y se puede usar como tinta, lo cual nos está indicando varias cosas, que no es tan antiguo como se pretende y que se puede fosilizar un animal de carnes blandas. Las medusas también se han encontrado en una cantera en Wisconsin. Como vemos ahí en la imagen, A, B, C, D, E y F son claramente impresiones de medusas en una especie como de movimiento de agua, como se ve una cosa así como ondulada. Están todos sobre un terreno ondulado. ¿Qué es esto? Se cree que esto es que las medusas fueron enterradas en el fondo, no en la playa. Esto no es terreno de playa. Así que no vale la idea de que las medusas pudieron haber varado y ahí se quedaron, porque las medusas cuando se varan en la playa se inflan para poder ser arrastradas por el mar y volver al mar. Aquí están desinfladas y están sobre estas superficies onduladas que son fondo de mar. Y allí fueron alcanzadas por el barro, por el diluvio, y quedaron impresas como se ven allí. Y por cierto, la medusa, que sabemos todos que son de tremenda fragilidad, su material, quedó impreso, como se ve esta otra imagen de otra medusa fosilizada. Otro animal, otro cangrejo en este caso, que se había supuesto extinguido, es el que se llama el límulo o cangrejo herradura. Tenía esta imagen de la derecha, supuestamente 450 millones de años según la evolución, pero hoy día se encontró y sigue igual en la imagen de la izquierda. Un cocodrilo asiático también se suponía que podrían haber variado, podrían haber evolucionado, pero no, está igual el de hoy día como es en la imagen de abajo. O una tortuga en Estados Unidos. Son muy buenos fósiles las tortugas por su conservación, debido al material que tienen en su concha, se fosilizan muy bien y se pueden estudiar muy bien. También peces que su piel y escamas son idénticas a las de hoy, se pueden identificar, y aun cuando se suponga que son del periodo Triásico de 250 millones de años atrás, son peces que obviamente por la fosilización que tienen, por la perfección de su fosilización, no puede ser de millones de años. Un lucio de Wyoming en Estados Unidos igual al de hoy. Una hoja de álamo también fosilizada, idéntica a las hojas de álamo de hoy día. Y este ictosaurio es un caso muy interesante porque también fue enterrado súbitamente y podemos ver en toda su estructura ósea cómo tiene la columna, la cola, las costillas, las aletas de una perfección porque se fosilizó, como siempre hemos dicho, que de forma súbita y sin oxígeno. Pero este tiene una particularidad más, que es una hembra. Y es una hembra porque fue tomada en el momento que estaba pariendo. Y podemos ver a mano derecha, en la parte de abajo, cómo un bebé ictosaurio está naciendo. Y fue sorprendido en el mismo momento en el cual esta hembra estaba pariendo el diluvio. La sorprendió y esta es una foto para siempre, la cual tenemos y disponemos hoy día. También a otros los pilló comiendo, peces que se están tragando a otros, que están fosilizados en esa actitud. Cosa, por cierto, que fue instantánea y los pilló el diluvio comiendo. Tenemos varias imágenes de lo mismo y el de más arriba ya el pez lo tenía adentro del estómago. Este otro fósil es de un murciélago en la ciudad de Darmstadt, en Alemania.
Supuestamente tenía 54 millones de años de antigüedad. Pero es un fósil que indica varias cosas. Primero, es muy parecido, si no igual, a un murciélago de hoy, actual, o sea, no ha evolucionado. Segundo, tiene alas completamente desarrolladas para volar, cosa que es algo de mucha tecnología. Tiene un sonar operacional. ¿Y qué digo con un sonar? Un sonar es un sistema donde el murciélago lanza señales de sonido de una frecuencia específica hacia adelante, y esas señales chocan contra los árboles, contra las ramas, contra los cables eléctricos, contra cualquier obstáculo que tenga o contra su presa, si se va a estar comiendo, y eso se le rebota, vuelve a su origen, al mismo murciélago, y la interpreta, la lee y sabe exactamente la distancia y la posición que está ese objetivo o ese obstáculo. Y así el sonar opera, pero es un aparato de perfecta coordinación. Tiene que estar sintonizado perfectamente para que le dé y le relate las distancias perfectamente. Ahora, esto es altamente complejo. Esto es una cosa que se desarrolla de un día para otro, de una generación a otra. O sea que pretender evolución aquí es prácticamente imposible, porque este animal, este murciélago específicamente, no tiene predecesores, no hay nada que podamos decir que está más abajo que se pueda haber evolucionado para llegar a hacer esto. Simplemente este es un animal complejo, de una alta complejidad en sus sistemas que tiene, y no pudo evolucionar. Por lo tanto, nos dice que fue creado completo. Esta imagen nos va a indicar algo que es común en el pensamiento de la gente, que la petrificación, la fosilización requiere millones de años. Eso no es así. La fosilización solamente requiere de un año. Bastan las condiciones que estén para que se pueda producir. Por ejemplo, en el caso de la izquierda arriba, este es un saco de harina que se fosilizó en un año, porque estaban dadas las condiciones. A la derecha, arriba, tenemos una fuente que se llama Taipei Fountain en Wyoming, Estados Unidos, que está en 100 años se transformó en esa roca, en esa piedra, debido a las condiciones calcáreas del agua. Y al lado izquierdo también tenemos un sombrero de minero que está en un museo en Tasmania, que solamente en 50 años se hizo piedra, como se ve allí. Entonces, los prejuicios de que tiene que ser millones de años son muy, muy fuertes. Y cuando vemos un fósil como está al lado derecho abajo, decimos, no, ese tiene millones de años. No, ¿y por qué tiene millones de años si no necesita fosilizarse en millones de años? Solo bastan las condiciones para que esto suceda. Lo mismo sucede con las estalactitas. Las estalactitas y las estalagmitas que se hacen en solo años. Y tengo dos ejemplos acá. Primero, en un monumento a George Rogers Clark en Indiana, en Estados Unidos, como se ve allí en la parte de arriba. Ese monumento se construyó hace 40 años. Durante ese periodo hasta ahora ha desarrollado en su subterráneo, y directamente abajo por lluvia, por filtraciones, una estalactita como la que se ve allí en solo 40 años. A mano derecha tenemos una mina de plomo zinc de Australia, en Queensland, que se ven las galerías perfectamente, y al lado derecho no se nota muy bien, pero hay hombres allí que están parados señalando, levantando la mano. Esos hombres, podemos ver la proporción de tamaño. Ellos también están en la mina y se ve claramente que en 55 años se formaron todas las estalactitas que se ven colgando del techo. No necesitan millones de años. Y el diluvio finalmente llegó a su conclusión. Y dice Génesis 8:11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Un par de comentarios aquí de la imagen esa que presentamos a la derecha. Es una imagen bastante imperfecta. Si bien ese es Noé, está recibiendo al pájaro con la hoja fresca de olivo, él no estaba en la superficie, porque Noé no pudo salir porque justamente el pájaro le iba a indicar si había retirado el agua o no. Allí se ve que el agua está todavía al lado del buque, lo cual no es real. Pero más allá de esas imperfecciones del dibujante, lo interesante es saber que esa hoja de olivo se pudo producir en muy poco tiempo. Porque si uno piensa que tuvo que haber una semilla que se plantara en el barro, que saliera después un árbol y que ese árbol reverdeciera y tuviese la hoja dispuesta, eso no es necesario así. Porque cuando una rama de olivo que se prendió de un árbol olivo antediluviano
se entierra en el barro y simplemente vuelve a vivir y vuelve a reverdecerse de forma muy rápida. Por lo tanto, el árbol no necesita partir de la etapa de semilla, basta con que se entierre una simple rama. Esto sucede en muchos tipos de árboles, es la forma de reproducirse. Llegó, por lo tanto, al monte de Ararat, o un lugar parecido como discutía en la serie anterior, y los animales se descargaron, empezaron a bajar y a comenzar a encontrar su hábitat. Lamentablemente el hombre, porfiado, no se distribuyó en el mundo como era la orden, sino que se quedaron todos juntos y se les ocurrió posteriormente hasta armar una torre de Babel para protegerse de futuras iras de Dios. Bueno, ¿qué pasó además con el diluvio? Hubo otra cosa que habitualmente no se habla, que debido a la gran cantidad de volcanismo, los cientos de miles de volcanes que había debajo del mar, la cantidad de cenizas que salieron arriba hacia la atmósfera y que quedaron allí. Pensemos que fue todo un año de vulcanismo y una gran convulsión en la Tierra produjo una especie de capa que impedía que el Sol entrara con fuerza. Había luz, pero no entraba ese Sol que puede derretir el hielo. Entonces, debido al agua caliente que también se produce por el volcanismo, se produce mucha evaporación, parecido a los fenómenos del Niño, que cuando en una zona hay mucha evaporación, mucha nube, por lo tanto mucha lluvia. Y aquí hubo demasiado calor en el agua, demasiada evaporación, demasiada agua en las nubes y demasiada lluvia, demasiada nieve en las partes altas, y esa nieve no se derretía porque estaba cubierto el cielo de esta ceniza. Eso produjo una edad de hielo, que se estima que partió después del diluvio y duró probablemente hasta 500 años después, es decir, la época más o menos de Abraham. Entonces todos los hombres post-Noé que vivieron en la época post-diluvio tuvieron que sufrir condiciones bastante duras, especialmente los neandertales, que se cree que vivieron en las zonas más heladas. Otros pudieron haber vivido sí, más abajo, en las zonas ecuatoriales. No había mayores problemas porque, según esta imagen, podemos ver que los 500 años de la edad de hielo, el 30% de la Tierra estuvo bajo hielo, no el 100%. Hoy un 10% de la Tierra está bajo hielo, que podemos decir que es los polos, Groenlandia y las partes altas de las cordilleras. Pero en ese tiempo, por lo tanto, el 30% alcanzó a estar bajo hielo. Podemos ver en la imagen ahí que las zonas ecuatoriales están en verde, por lo tanto no sufrieron este tipo de edad de hielo. Pero sí el norte de Europa, sí todo el norte de Norteamérica y por cierto lo que rodeaba la cordillera de los Andes y la Antártida completa. Hoy día podemos todavía decir que está en una edad de hielo Groenlandia, por ejemplo, que es un continente que está completamente cubierto de glaciares, aunque se esté derritiendo, ya ese es un problema separado. Bueno, podemos entonces concluir de que la edad de hielo fue un periodo de 500 años y Noé más bien descendió sobre una área, un terreno no muy acogedor, porque habían gran cantidad de tormentas. Debido a que existía esta gran cantidad de evaporación, también se producían super huracanes, ya con una gran cantidad de agua. Pero los huracanes, afortunadamente, pueden sostenerse mientras están sobre el mar. Cuando llegan a la tierra ya se debilitan y pasa lo que vemos permanentemente en las zonas tropicales. La tierra vuelve a la vida. ¿Qué pasó o qué pasa cuando una tierra queda devastada por una inundación? Y después, ¿qué sucede? ¿Cómo se regenera la vida? Tenemos un muy buen ejemplo en una isla llamada Surtsey. Está en Islandia, que en 1963 partió una erupción desde el fondo del mar y fue saliendo hacia la superficie y creando, como vemos en la imagen de la derecha y más abajo, fue creando una isla, paso a paso, golpe a golpe. Y esta isla surge del mar en 1963, como decía, solamente en un periodo muy, muy corto. En 1964, en un año, ya estaba formada completamente la isla y lo primero que llegaron fueron las moscas. Después, porque las moscas las trae el viento. Después las aves marinas llegaron y las aves marinas se instalaron en la isla y ellas trajeron plantas, porque con el guano que traen con semillas se criaron las plantas y más aves fueron atraídas cuando había vida ya.
no necesitó millones de años, definitivamente, para formarse y poblarse la isla de vegetación y vida animal. Bastó solamente 10 años. Y les quiero mostrar algunas imágenes de esta isla hoy día. Ahí en la imagen de arriba vemos las playas que tiene, vemos también algunas mugres que han llegado con los temporales, que eso no tiene nada que ver con la isla, simplemente cosas que están flotando en el mar. Las aves que están ya habitando allí, ponen sus huevos, ya tienen crianzas. La isla vista del avión y la vegetación y las flores incluso que se están criando en el lugar. O sea, ya está la vida repuesta. ¿En cuánto tiempo? Solo 10 años. Hablaba anteriormente de que existen islas flotantes que se crearon después del diluvio. Gran cantidad, pero enorme cantidad de bosques. Pensemos que la vegetación era muy abundante en esa época. Y estos bosques fueron arrasados por las olas, arrasados por todas las corrientes de piedras y de lodo que fluían sobre la superficie de la tierra. Y estos fueron simplemente a flotar, como es natural, y flotando formaron grandes balsas o islas flotantes. La que vemos en la imagen es un ejemplo de una isla flotante, con harta vegetación, incluso árboles parados allí. Y se puede ver que estas islas se cree que en el modelo que subsistieron por mucho tiempo en el mar y estuvieron después del diluvio flotando hasta que finalmente se descompusieron y pudieron destruirse y hundirse. Pero desde luego que en los años siguientes del diluvio hubo una gran cantidad de obstáculos en el mar. Tenemos aquí otro ejemplo abajo de otra isla flotante y esto se pudo también confirmar nuevamente en el Mount St. Helen, en el monte St. Helen, y se ve aquí el lago Espíritu, el Spirit Lake, el cual está lleno de troncos. Y esto fue cuando arrasó esos glaciares que mostraba en la imagen del programa anterior, cómo los glaciares y el lodo y la lava arrasaron con todos los bosques que estaban en las laderas del Mount St. Helen y lo llevaron finalmente arrastrando a este lago. Flotaron allí y allí se ve la imagen, como es un campo enorme lleno de troncos que están cubriendo prácticamente toda la superficie del lago. Bueno, esto es testimonio de lo que pudo haber pasado en el diluvio. Una cantidad enorme de árboles destruidos, cubriéndose, uniéndose posiblemente con ramas y con muchos insectos viviendo sobre ellos. Así que es una imagen muy interesante de una catástrofe, en este caso local del Mount St. Helen, pero que podemos amplificarla a una catástrofe de nivel mundial. Después, cuando se trasladaron los animales de un lugar a otro, si bien en los continentes pudieron trasladarse de Europa, por ejemplo, de Babel, perdón, donde hubo una dispersión, los hombres, y el caso de los animales bajando desde, podemos decir, Turquía, desde Ararat, comenzaron a distribuirse por África, por Europa, por Asia, y a través del estrecho de Bering probablemente a todas las Américas, y hacia el sur también del sudeste asiático, hacia Australia. Pensemos que debido a la edad de hielo, el estrecho de Bering estaba cubierto completo por hielos, por lo tanto había paso allí, no había un estrecho, no había agua. Y también hay otra circunstancia, que debido a la edad de hielo y a todo el hielo acumulado en glaciares, el nivel del mar se estima que sería de unos 60 metros más bajo de lo que es hoy día, lo cual esto dejaba comunicadas muchas islas y mucho territorio que hoy día se ve insular, se ve como una isla. Por lo tanto, eso responde varias dudas de cómo se trasladaron de un lado a otro. No menos se usaron las balsas. Y la imagen que vemos acá es el traslado que sucedió de los animales menores entre África y Madagascar, que es una isla muy grande. Ellos pudieron trasladarse a través de estas islas flotantes, de estas balsas flotantes, y animales menores, como los lemures, como los roedores, los animales, los felinos, pero no pudieron trasladarse los animales mayores, como elefantes o rinocerontes u otros de tamaño mayor, solamente los más pequeños, que poblaron la isla de Madagascar. Eso se puede amplificar para muchos otros casos. Finalmente, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Sí, efectivamente nosotros tenemos, según la palabra de Dios, cosas hechas, cosas que han sucedido, cosas que se han efectuado en este mundo, que nos dan testimonio de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido. Y nosotros podemos entender por ellas, las cosas hechas, que la palabra de Dios es cierta. Y ese es el mensaje de hoy.